Bienvenidos a Los Chavorrucos. Otro día más de este grupo de amigos que venimos a darle un traguito. Salud. ¿Qué le faltó al muertito? Exactamente. Salud. Este grupo de amigos que venimos aquí a compartir. Recuerda que estamos aquí gracias a Don Lotería, tu app de la suerte. Descárgala en Google Play o Apple Store. Y señores, Juega Don Lotería. Don Lotería, exactamente. Lucho, Vico, Juan, Nati, servidor Freddy. Y hoy de invitado especial, ¿quién es el que tenemos? Queremos darle la bienvenida a nuestro podcast a un gran ser humano, un gran profesional, el doctor Carlos Vargas, médico forense, exdirector de Medicina Legal de Córdoba, tiene una experiencia de más de 30 años trabajando con cadáveres y lo mejor, es patólogo. Viendo puro muertos y vino a ver aquí 4 más. Bienvenido, doctor. Mira, ahora esa introducción fue muy cosa porque es su suegro, señores. Sí. Vamos. Él ya sabe que cerraron la puerta, aquí no somos nada. Okay. Nada. Ya sabes. Muchas gracias, buenas noches, le agradezco a todos la invitación. Es un placer, doctor. Placer hoy que nos acompañe en este programa para que nos guíe a ver si los dolores que tenemos son por la edad o son cuestión de cada uno de nosotros ya como que nos queremos... Necesitan O hay que ver al médico. Si es cuestión de cremita, de pastilla Mira. o de potencia. Eso tú me estabas diciendo ahorita y hablando de la edad, yo te estaba diciendo que como que no veo y eso. A mí me pasó en San Valentín recientemente que hice 2 cartas, una para mi novia y una para mi esposa. Ya. Y no la mandé al revés. Sí. Ahora mi esposa cree que me la quiero coger y mi novia cree que la amo. Que la amas. O sea, a mí no me da risa. No me da risa y vamos a comenzar. Carlos, muy bueno. ¿cuál es el caso más extraño con que te has enfrentado en la carrera, siendo director de medicina legal? Bueno, pero yo creo que tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Claro. Claro. O sea, mi carrera o mi profesión es de médico, Ujú. especialista en patología, en la Sí. Universidad de Antioquia en Medellín, en patología quirúrgica y en patología forense. Sí. Y sí, como dijiste, con casi 30 años de experiencia en el área forense. Pues casos especiales muchos, yo creo. El no más podría- extraño. Extraño. Sí. Nunca se le ha levantado un muerto. ¿Ah? Nunca se le ha levantado un muerto. Bueno, eso O sí sea, hay que preguntárselo. eso Esas puede preguntas pasar, no se ¿cierto? dicen. No. Eso no. No, eso Sí puede pasar. Eso es con el urólogo, Vico. Por eso no se dice porque De levantar- una edad Hay avanzada. otros tejidos del cuerpo que pueden permanecer con autonomía a pesar de que la persona esté muerta. O sea que si uno es un ignorante, uno sale corriendo. ¿No? Puede ser. Y una vez me pasó, tenía el corazón en la mano y cuando lo veo estaba moviéndose Ay, me las muero. auriculillas. Palpitando todavía. Las auriculillas, pero ya y de pronto reaccioné, pero ya tenía el cerebro afuera. Y yo no puede ser que esté vivo. O sea, estaba vivo. Ah, El no, corazón. El corazón la el tiene. corazón todavía latía en las auriculillas. Pero hay una enfermedad que... Catalepsia. Pareciera que es catalepsia. Ah, perfecto. No, ya olvídela. Ya no la respondió Nati. Doctor, pero... La doctora Nati ya respondió así, ya. Pero es agradable trabajar ahí en eso de médico forense porque ahí no hay vida. Hombre, Literal. Yo no te puedo decir que es agradable. En realidad, yo creo que no es agradable. Lo que pasa es que uno se vuelve profesional y hace su trabajo profesional. Claro. Y sí es agradable llegar a los resultados que uno busca. O sea, uno ya se mete en el tema, ya no le importa el olor, ya no le importa las circunstancias, los gusanos, lo que haya en el cadáver. Y el objetivo es encontrar El por qué. la causa y las Sí. circunstancias de esa muerte para entregarle un informe acertado a la autoridad que va a investigar el caso. Usted se convierte en un investigador, pues. Sí, Ahí... Forense es un investigador. Qué chévere. Forense es investigador, uno lo investiga la muerte Ajá. del estudio del cadáver. ¿Cierto? Ok. Y tiene la ayuda de un equipo muy grande porque hay en el área forense están todas las especialidades. Entonces, si necesitas trabajar una muestra biológica, Ujú. está el laboratorio de biología forense. Si necesitas genética, está el laboratorio de genética forense. Si necesitas identificación, está la dactiloscopia forense y así. ¿Y alguna vez algún cadáver te hizo algún ruido extraño? Ruido. Sí. ¿Algún gas todavía Sí. sostenido? Como que te asustes. No te pasó algo así raro. O que algún cadáver se le haya parado. Como raro. Una cosa rara. Como raro que uno tiene que meter las manos, obviamente, y palpar cuando ya abrió el Tórax. el tórax.
Y a veces en personas, sobre todo en niños, desnutridos, llenos de Ay, parásitos, Dios. Qué pecado. uno siente el movimiento y vamos a ver, y era un rollo de ascaris, de lombrices moviéndose, que obviamente están vivas, pero tratando de buscar salida todavía. Y hablando de susto, ¿Ah? ¿qué usted pensó? Hablando de susto, ¿qué usted pensó la primera vez que vio a Nati, que la conoció? ¿Estaba Que, viva o que no? vino, que vino y la conoció, que su hijo se la presentó. Dice La que- primera vez. Sí, la primera Me vez. pareció que era muy pilosa, y es espectacular. Esta mujer es bien pilosa. Hay que irse con cuidado con las pilosas, hay que irse con cuidado. Menos mal, eso fue hace cuántos años, doctor. ¿Cuántos años eran? Ya no me acuerdo. ¿no? Como 17. Bueno, la gente cambia. Ok, dice que Nati, dice que... Bueno, para mí es una profesión bien chévere porque Sí. nunca va a tener reclamos. O sea, no, honestamente, porque es que uno va al doctor, y yo escucho así a nivel general, y todo el mundo se queja. No, es que ese doctor me mandó no sé qué vaina, pero nunca me sirvió, ahora estoy peor, menos de qué. Como si uno fuera el mecánico. Sí, sí, no reclamos obviamente Del paciente. Del paciente no vas a tener, pero sí tenemos una responsabilidad de resultados, por lo menos en Colombia, ¿no? Según la legislación. Entonces nosotros no nos podemos equivocar porque tenemos que responder judicialmente si nos Y demandan. a los familiares. Sí, exacto, los familiares son los que nos pueden demandar. En cambio, los médicos de la mayoría de otras especialidades tienen la responsabilidad de medios. ¿Qué significa? Que el médico demuestra que utilizó los medios que tenía a su alcance, ¿sí? Hizo lo que tenía que hacer, siguió los protocolos y no le van a cobrar el muerto. Pero nosotros sí, si nos equivocamos, sí. ¿Y qué hace? Entonces ya saben, si algún día peleo con uno de ustedes y le digo que vaya a consultarse con mi papá, ya saben que, ¿verdad? Uy. A veces yo le he preguntado, ay, pero tengo tal dolor o qué tomo. Y me dice, no, mira, puedes, porque él es súper pausado para hablar, porque te explica de aquí hasta aquí. Entonces me dice, no, pero podrías hablar mejor con el médico tal, porque es que ese no es mi campo. Obvio, el campo de él son. Es para después de... O sea, esa Lo consulta, sí, mucho para consulta después de. para que se Claro, te porque levante el muerto. ya ¿Y que lo qué? tengo muerto, De que una me lo vez. revise. Ah. De una vez. No, ella le dice, ay, tengo un dolor que siento que me estoy muriendo. Ok, aquí te espero. ¿Y qué consejos le podrías dar a una persona que quiere incursionar en ese campo tan... Antes de eso, a propósito, tuve una anécdota. Coincidimos con unos amigos en un hotel en Bogotá y como a la 1 de la mañana, yo no cargo Instrumentación aparato de médico, nada. porque es que yo no trabajo el tema ese de las urgencias médicas. Entonces me llaman y me dice el Postmédico. amigo, me dice que la esposa estaba con un dolor de cabeza que no aguantaba, 1 de la mañana. Yo le digo, hombre, no tengo ni siquiera atención, pero yo voy a ver. Me organicé y cuando bajé, no han pasado 5 minutos, no, ya se le quitó. Y después me dice, es que no nos acordábamos que tú eres médico de muertos. No, Dios mío, por si las moscas. ay, ¿alguna vez te ha tocado cambiar el resultado de una necropsia? Cuando me equivoco, yo sí lo cambio, lo corrijo. Pero te dice, no, mira, cámbiala. No, No, yo creo ok. que por la trayectoria tal vez, pero no, nadie nunca se atrevió a sugerírmelo. ¿Y qué consejos le das a una persona que quiere incursionar en ese campo tan Pues delicado? primero que se vaya a estudiar medicina, porque hay que ser médico si quiere ser médico forense. Médico forense. Claro que hay otras áreas. Puede ser bacteriólogo forense, toxicólogo forense, geólogo forense. Psicólogo. Ah, no, psicólogo psicólogo. forense, Ah, psiquiatra psicólogo forense. odontólogo forense. Psicología de muertos. No, psicólogo. No, en vivos también. Ajá. Porque es que hay un área grande en la que uno maneja vivos, ¿de acuerdo? Los que tienen Por violencia. ejemplo, nosotros, yo también me especialicé en clínica forense, y no solo en patología Ah, pero forense, ya vas a chicanear sino aquí. en clínica O forense, sea, entonces yo también examinaba a las víctimas de delito sexual, a las víctimas de violencia intrafamiliar, a las víctimas de accidentes de tránsito, y también emitimos un informe que va para la autoridad que está investigando el caso. sí. ¿Y usted, Qué bueno. eligió irse por el lado del forense por convicción, por algún gusto, o la vida lo llevó por allá y le agarró cariño? No, yo creo que me fui dejando llevar de la vida. ¿sí? Yo terminé mi especialidad y había algunas circunstancias y me ofrecieron que me presentara en primer lugar a la patología y después ahí el director de patología dirigía el Instituto de Medicina Legal. Y bueno, Porque un amigo me dijo que usted llegó ahí que porque no tenían emergencias y entonces dijo, para allá voy yo. que no tenemos emergencia, pero igual nos tocaba trabajar a veces peor y hasta de noche. Ya. Ahora, aquí había un personaje en República Dominicana en los tiempos de Trujillo.
se llamaba Chochueca, que cada vez que lo veían llegar, sabían que había un muerto cerca. Yo me imagino que a usted le pasaba, ¿no? Él viene a ver un muerto. Entonces, el Chochueca lo que hacía era que pedía, él iba a los funerales, que se velaban en las casas, eso, y él iba a pedir la ropa del difunto para donarla o para venderla, que es de eso que vivía. Pero ¿y entonces qué le ponían al cadáver? No, la ropa ya que quedó. Nada más se queda su ropa y lo demás. La que estaba en el closet. La que estaba en el closet, exactamente. Sí. Entonces, cada vez que lo veían pasar, decían, uy, ahí va Chochueca para donde el muerto. No. Y ya todo el mundo lo conocía. Y decían que Trujillo, que era un dictador de aquí en República Dominicana, esa era la única persona que le tenía como miedo. Que le decían, no, aquí viene Chochueca. Como que cada vez que le cambiaba hasta la cara, cada vez que veía, y lo mandaba a sacar de los sitios. Me dice porque sabía que cuando llegara su momento, él iba a ir a recolectar su ropa. Pero yo me imagino que Wow, ha estado vivo. No, yo me imagino que ahí en tu trabajo en las necropsias habrá algunas especialmente desagradables, o tú las ves todas o las veías, porque ya no lo haces, las veías todas con profesionalismo. Yo me acuerdo una vez, antes de que estuviera la morgue, que hubo un ahogado que estaba en descomposición, y entonces tuvieron que hacer la necropsia en el piso del cementerio, porque no había morgue. Uh-huh. Y a mí me tocó ir a llevarte algo. Yo me acuerdo que yo me quedé muy lejos, más o menos a una cuadra del carro, y tú viniste hasta acá, pero desde aquí yo veía... Casi te privas. Sí, claro, casi me... Pero desde aquí se veía a la persona inflada, el olor y los... ¿Cómo le dicen aquí? Moscos. A los gallinazos. Los... Coleros. ¿No? Aquí, las aves negras. El cuervo. Los cuervos, eso. Sí. Los pero cuervos. Grandes. Los cuervos. Ajá. Pero como buitres alrededor, y el cuerpo parecía que iba a explotar. No sé si explotó. Si en medio del profesionalismo todo es igual, o si hay casos especialmente desagradables como ese, por ejemplo. En general, un cadáver descompuesto es desagradable, ¿cierto? Comenzando por el olor. Después viene, o sea, que nunca se acostumbra al olor. No, entonces... Imagínate, nosotros no aguantamos ni un pollo descompuesto. Ni un pedazo, carne. Ni una carne de cerdo. Tu mujer no te aguanta ni un pedo. Algo que huela a pescado, ni un pedo tuyo te aguanta. Un ratón descompuesto en la calle, cosa todo... No, ni un marisco dañado por ahí cerca. Uy, es que demoramos un tiempo en la sede del Instituto que es en Montería, que es la ciudad donde yo vivo, la sede de la Dirección Seccional Córdoba, que era la que yo dirigía. Y ahí no teníamos morgue. Entonces, la morgue que se usaba era... En un tiempo, ya no, porque ya está súper avanzada esa ciudad. Sí, ya no. Entonces nos tocaba, cuando había un cadáver muerto, nos tocaba ir al cementerio. Y en el cementerio no nos dejaban que montáramos el cadáver en una tumba, tenía que ser en el piso. Y nadie quiere el cadáver cerca. Claro. El que tiene el cadáver tiene el problema. Y entonces, hacer esa necropsia ahí, si la persona no sabe... Y todos están inflados, la mayoría, ¿cierto? Y lo abre rapidito, eso le salpica. Sale a presión. Claro. Y le puede suceder. Claro. Y una vez teníamos un ayudante que no era del instituto, sino de ahí del hospital, y él no se ponía guantes ni nada, y metía las manos, pero él era preparador de cadáveres. Pero se metía ahí con nosotros siempre y ayudaba. Y entonces... estaban abriendo y le dijeron cuidado, le decían Quincy, cuidado Quincy, y se quedó ahí tranquilo, y resulta que abrieron la vejiga, se la llevaron al momento de abrir el cuerpo y el abdomen, y salió la orina a presión. Estaba cerca y en la boca, entonces dice, está salado. Ay, mi madre. No, pero ese ya... Yo pensé que estaba salado yo. Y usted tomando nota. Era mi turno y me amanecieron varios cadáveres. Entonces, le decían a uno que estaba salado porque le amanecieron cadáveres. Amarilla, turbia, salada. Bueno, ahora, Aprovechó, como estás hablando que se llevó la vejiga. O sea, ustedes no tienen que tener un cuidado especial para no tocar determinados órganos al cortar. Sí, pero cuando estamos hablando de un cadáver descompuesto, el cuidado es uno, porque nosotros no lo abrimos, aunque sabemos abrirlo, pero el ayudante que está abriendo el cadáver, sí, él está tratando de cubrirse y buscaban ponerse algo como un escudo para evitar esas cosas. Pero Quincy era el loco del grupo. Llegaba fileteando ahí. Ese es como ha sido. Entonces,
¿cuál ha sido el cadáver que más te ha impactado? Que digas, ay, sí, yo me acuerdo de esto y me traumatizó. ¿Sí tienes alguno? Sí, pero no fue en el tema, todavía no era forense, estuve comenzando a especializarme como patólogo. Hicimos 6 meses de estudios todavía no nos autorizaban para hacer necropsia. Ya nos autorizaron para hacer necropsia y éramos solamente dos médicos especializándonos. Entonces me tocaba el turno a mí. Y listo, me avisaron, doctor Vargas, hay una necropsia que yo fui a ver. Y era un niñito, como así. Eso le iba a preguntar. Mi próxima pregunta es esa. Los niños, qué difícil, ¿eh? Y medio, blanquito, gordito. Y Juan David tenía 2 años y medio, así blanquito, gordito. Ay. Y yo dije, entonces fui donde la compañera mía y le dije, Lucía, yo no soy capaz de hacer esa necropsia. Entonces ella me cambió el turno. Ese cadáver nunca se me ha olvidado. ¿Sí? Pero hay muchos otros, porque es que con el cuento de las bombas, yo viví toda la época de Pablo Escobar en la guerra de carteles. Forense, y ahí me tocó estar trabajando en... Uniendo los pedazos. 9 de 11 carros bombas que hubo en esa época. Y entonces uno ve unos destrozos que uno no se imagina que pueden ser producidos por el ser humano y cosas de ese tipo. Y el otro caso que también me impactó mucho es que en esa época la violencia en Medellín, en cualquier parte lo mataban a uno o a cualquiera. Entonces donde vivíamos nosotros sentimos bulla en la calle y uno se asomó y era una pareja y lo fueron a atracar. Y el muchacho hizo repulsa, entonces le dispararon y le cogieron la columna, el muchacho cayó. Nadie se atrevía a salir, pero cuando ya vimos que como que se fueron, entonces salimos a ver y el tipo estaba vivo, tenía los ojos abiertos. Entonces él me dice, ayúdenme. Entonces los sobrinos de mi esposa, porque vivían varios hermanos, corriendo, pararon un taxi y lo obligaron a venir para llevarlo al hospital. Bueno, listo, se lo llevaron. Yo me voy como a los 2 días, mi turno de necropsia, y comienzo, tenía una hilera, no sé si eran 10 o 12 que me tocaban cadáveres, y cojo el acta de inspección del cadáver. Comienzo a revisarla porque uno estudia primero qué fue lo que sucedió, donde están todos los hechos. Cuando veo yo esta dirección, esta es la dirección de mi casa. Este va a ser ese muchacho. Pero yo no lo identificaba. Yo me acuerdo que yo le vi los ojos y él tenía los ojos como color miel. Y cuando yo después le abrí, y eso me impresionó mucho, porque es que yo me acordé de ese momento. De la mirada. Me dice, mirándome, me dice, ayúdenme. Ya. Y de pronto, seguramente que hay otros casos que no me acuerdo ahora. ¿Sí? Y otros sustos, porque uno pasa sustos también en este. ¿Cómo qué? Eso le iba yo a preguntar, que después de ver y tratar con tantos muertos y ver cosas posiblemente raras, que si movimientos y todo, ¿usted deja de creer en los espantos o nunca ha creído? Los fantasmas hay, no hay. Porque uno le da miedo a veces ese tema de los muertos, de que La parte espiritual. Ajá. Con los muertos no, pero sí, el tema de los espantos sí, yo sí creo en los espantos y aunque no creyera me espantan a veces. Tú que estuviste en esa época difícil de la violencia en Medellín, con todos los asesinatos de Pablo Escobar, que ahora lo endiosan, ¿no? Gente que usa camisetas de ese señor. Lo que pasa, perdón, paréntesis. Hasta, no es que lo endiosen, sino que termina ya. Tú podrías decir que cuántas necropsias hiciste. ¿Tendrías un número aproximado o tienes un número exacto? 100, 200, 1000. Tú atendiste, escuché bien, 9 atentados carrobomba de los 11 que hubo. Sí, junto con otros compañeros. Yo hice alrededor, en toda mi vida, mi trayectoria forense, hice alrededor de más de 5.000 necropsias. Wow. Cuando me vine de Medellín para acá, ya tenía casi 3.000 necropsias hechas. Y yo llevaba mi control en un cuaderno. Ajá. Pero ya cuando llegué aquí, aquí digo yo, cuando llegué a Montería, que bajó el tema, o sea, de Montería hacíamos en un año 150 necropsias, mientras que en Medellín podían ser 17.000 en un año. O sea, tú hiciste en Medellín 30.000 necropsias ¿en cuántos años? 30.000, no, 3.000. 3.000, ¿en cuántos años? En como 4 años y medio. Wow. ¿Y cuántos médicos eran? Éramos 17. Imagínate.
muchos muertos. O sea que si quieres ir a Colombia, no viajes a Medellín. Mejor viaja a Montería. Eso fue en épocas de la guerra de los carteles. Eso es para Para que los 90. eso es también para que se haga una idea de todas las personas que murieron a cuentas de Pablo Escobar, que hasta novelas tiene. Y no se pongan sus pinches camisetas. Bueno, Carlos, ¿y qué desafíos pudiste encontrar cuando tratabas de determinar la muerte de la persona que no hubiera sido, o sea, tan fácil, que fue por un tiro o que se ahorcó, ¿sí me entiendes? Muchos desafíos, como cuál. O sea, de las investigaciones que usted realizó, Sí. ¿cuál fue como la más complicada en llegar al resultado del por qué Pero falleció? vea, pues. Por favor. Bueno, primero hacemos el estudio macroscópico, que es abrir el cuerpo, Ajá. todos los órganos, ¿sí? Y va uno sacando las muestras. Si se trata de proyectil de arma de juego, entonces tenemos que buscar por dónde entró la bala, la trayectoria que recorrió Ajá. el cuerpo, porque hay que mostrarle un esquema por dónde salió, estudiar el orificio y demostrar que la entrada fue por aquí y la salida fue por acá, porque tienen sus características. Así después vamos al tema microscópico. Y en el tema microscópico es que las muestras que tomamos, eso sí no lo hacíamos todos los médicos, porque éramos como 5 patólogos nomás. Hay médicos que están entrenados para hacer necropsia forense, pero no son patólogos. Ellos no hacen el estudio microscópico de los tejidos. O sea, es obligatorio ser patólogo para estudiar los hacer el tejidos. estudio microscópico de los tejidos, sí. Entonces ya después vamos a hacer el estudio microscópico de los tejidos y confirmamos eso. Y ahí sí se encuentra uno con situaciones que son difíciles, necesita asesoría, ¿sí? Una vez ya estando en Montería, me toca hacer un cadáver, un tipo joven, atlético, tendría 21 o 22 años. Y uno lee, ¿qué pasó? Estaba con el amigo y discutieron porque el amigo fue a pelear y fue a pelear con una señora y trató de detener al amigo y el amigo en cólera le dio un puño y le dio por el cuello. El tipo cayó, entonces yo llegué y dije, bueno, cayó, seguramente le cayó la cabeza en una piedra, vamos a abrir el cráneo, abrimos el cráneo, nada, no hay sangrado, no hay fractura, el cerebro bien, el resto del cuerpo bien, todos los órganos normales bien. Solo me encontré por acá, como disequé muy bien todo, yo sí hacía mis necropsias completicas. Disequé y entonces aquí donde se bifurca la arteria carótida, había ahí unos foquitos de hemorragia. Un hoyito se le hicieron Pero ahí. no sabía qué era, ¿no? Entonces llamé a mi jefe en ese momento, ya él murió, ese fue el forense más famoso de toda Latinoamérica, César Augusto Giraldo, una eminencia. Lo llamé y le dije, tengo este caso, ayúdeme. Bueno, cuéntame qué encontró. Cuando le dije una hemorragia en la bifurcación de la arteria carótida, me dice, ya ahí tiene el diagnóstico. ¿Cómo así? No, ese es el diagnóstico. ¿Qué pasó? Entonces le dieron un golpe ahí, se produjo un reflejo que se llama reflejo vasovagal, que lo mató. ¿Sí? Lo mismo que sucede cuando están le dan a la persona un golpe certero En el corazón. Pecho. que le puede parar el corazón y puede morir también si no tiene una asistencia inmediata. Ese tipo de necropsias de pronto uno no lo olvida. Hay un muchacho también muy joven, como de 21 años, pescador, ¿sí? Que ellos acostumbran, por ejemplo, en una ciénaga cerca de Montería, acostumbran cuando sacan las atarrayas, ¿se entiende? Sí, señor. Atarraya? Sí. La red. La red. Sí, sacan la red y hay unos pescados hay unos peces que están vivos pero son muy pequeños para recogerlos, entonces los van quitando y él cogió y hizo algo que lo hacen de costumbre, lo agarró entre los dientes con la cabeza hacia adentro y el bendito pez se le fue. Sí, hijo de... Y eso no lo saca nadie. Y lo sacamos en la O sea, se le quedó en la tráquea. Claro. se Murió por clavó asfixia. ahí, sí, Ah. murió asfixiado se le taparon las vías. Incluso tuve esa pieza y guardaba mucho tiempo porque son casos que no se le olvidan aún. Wow. Oye, O sea, pero eso entonces- se podría decir que es, o sea, que uno guarde una pieza. Esa es 1001 formas de O sea, morir. ¿eso qué? Eso es. Esas son Pasa- 1001 pasa formas que de morir. nosotros hacíamos docencia permanentemente. Ya, durante todo el tiempo estábamos haciendo docencia porque además era una de nuestras funciones como forenses del instituto. Entonces utilizábamos esta pieza para mostrar. Para enseñar. Para enseñar, para mostrarle a los- Ah, pero que no fuera una fantasía secreta.
No, no, no. No, y a veces hay que guardar el cerebro. Sí, hay Claro. un procedimiento para guardarlo Sí. que quede, que no se deforme y después se abre y se hace la demostración delante de los que están estudiando, de los médicos que están en... Y Vea, que pero- esté- Hablando de su- fantasías secretas ahí. ¿Sexuales o secretas? Oye, Cuando llegan esas modelos que le dio un tacatán que uno dice. Ese "Qué desperdicio, ¿no? ese cuerpito ahí. Qué desperdicio. mira, cuando yo estuve, Se fue. yo en mi cuando usted- carrera tuve un profesor que lo conociste, Carlos, no me acuerdo qué apellido también, que era médico legista. Él nos contó que cuando él era médico de ahí, forense, un tipo que cuidaba la morgue se comió a una de las que estaba. Necrofilia. Eso suena Pero mucho, lo he se escuchado murió. mucho. En esa- Pero ojo, No pero- se murió pero- cuando se lo metió. O sea, lo encontraron así acostado encima. Se murió. ¿Sí? Él nos contó la historia. Un ataque Pero al lo corazón, hizo se por- emocionó, Sí. parece. Pero lo ¿Qué, hizo, ¿O qué pudo ser, doctor? pero lo hizo por temas de investigación, temas docentes. Y entonces, Sí. Será el frío aguantó del la emoción y cadáver. se ¿No? murió. Ah. Le dio un seguro el paro. cuerpito le dijo, No, porque también. Y yo le dio un pienso, paro, le dio a un ver si paro. es por la ignorancia, porque uno no sabe. O sea, de pronto el hombre bien caliente y el cuerpo bien helado. No. No, es tú que sabes, a ellos imagínate se le pasó, que la tú muerte estás- no se había ido del salón y se lo llevó. Pero Ay, va a no, caminar. Dios mío. Imagínate que tú estás con una que crees muerta y que de repente te diga, así, papi. Ella se estaba haciendo la vaca muerta, que es él- diferente. Le da un paro cardíaco a uno. Doctor Vargas, ¿usted en su juventud era bebedor? No, yo he ido muy poco. Muy Entonces, poco. ¿de dónde salió su hijo tan borracho? No entiendo. La mamá. La mamá. Sí, ella viene en el próximo episodio. Ya verás. No, le preguntaba esto porque entiendo yo que, por ejemplo, los médicos liberan su estrés en gran parte a veces tomándose sus traguitos, su vaina, que se reúne con los colegas, que comparten las experiencias. Eso es una forma, pues, de liberarse de eso. Entonces yo me imaginaba que si usted era de los que les gustaba el traguito fuerte, No, nunca. Yo creo que las neuronas cerebrales tienen receptores para las moléculas de alcohol. ok. Y entonces, pero todo el mundo no los tiene y todo el mundo no tiene en la misma cantidad. Entonces, para unas personas es demasiado gratificante y para otras no. Yo como que no tengo ningún receptor porque a mí no me gusta y además me da griera y... No, nunca. Pero hay que ver, Las veces que tomé, cuando ya me mareaba, hasta ahí llegué. hay que ver que Dios es grande porque nos puso a nosotros 4 que tenemos Las que les moléculas faltaba a bien. tu papá. Oye, y para terminar, En mi Pero otra vida espérate, fui yo quiero doctor. hacerle una pregunta. Normalmente los suegros y las nueras Ajá. se vuelven muy aliados. ¿Ustedes son muy aliados para situaciones en contra de su hijo? Es decir, cuando hay una situación y le toca a usted estar en el medio, ¿usted es aliado a la nuera o es ¿Usted le aliado tira el muerto a su hijo o a su hija? Yo trato de ser objetivo. Y si ella tiene la razón, entonces, A ver, ¿qué tú opinas de eso, Nati? yo pienso que él es. Yo pienso que yo a tengo mí, la cuando razón. yo hablo con él me da la razón. Ah. Pero cuando habla con él, le da la razón. Pero yo quiero para Dale, terminar dale. saber dime 3 aspectos que te hayan sentir muy satisfecho de tu profesión. muy bien, buena pregunta. En primer lugar, pues, Pero- cuando llegué a Montería, Córdoba, allá en Colombia, y asumí la dirección del instituto, el instituto no tenía nombre, no era conocido, era una oficina dentro de la oficina de la Fiscalía, no tenía sede, y logramos construir una sede muy buena para Montería, que allá está, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el aporte que le hace uno a la justicia es grande, ¿no? Sí. Es muy grande siempre y cuando uno trabaje desde la honestidad. Es un aporte muy grande y yo en eso sí me siento satisfecho. Y ¿cuál es el tercero? Los hijos. Ahora, usted ha resuelto un caso que nadie sabía que era, pero durante su estudio dice, bueno, eso pasó así y Eso pudo terminó ser legalmente, esto. produjo una justicia, un caso que usted haya visto.
Es decir, De telenovela, de encontró película algo de FBI. película. Un CIS Miami. Miami. Es decir, que usted vio no se sabe qué fue lo que pasó y eso, pero basado a su autopsia y su estudio, dice, no, eso pasó así, y pudieron hacer justicia. Sí, lo que pasa es que en realidad no teníamos buena retroalimentación judicial. O sea, los informes de nuestro trabajo van, pero es poco frecuente que nos retroalimenten, entonces uno no sabe exactamente. Pero sí, a veces con frecuencia nos llegaron casos o me llegaron casos en los que había un diagnóstico médico, ¿sí? Que uno hacía la necropsia y demostraba que no era la causa de la muerte, ¿no? Sí. O un diagnóstico no médico, ¿no? Que estaba el tipo parado allá en uno de los barrios de Medellín, una de las, ¿cómo se llaman? Comunas. Las comunas. No, que le dieron un balazo, y no había bala por ninguna parte. Y comenzó mi necrosis, sacamos la lengua, el piso de la boca, y cuando ya salen las vías respiratorias, un trozo de carne así. Pues se había ahogado. Asfixiado. Y se veía que era diferente, pero yo no me atrevía a concluir ahí de una vez. Bueno, seguía abriendo esófago, estómago, y el estómago estaba lleno de lo mismo. Yo, bueno, aquí hay que buscar más información. Y viendo los familiares, sí, doctor, es que él estaba borracho. Y cuando estaba borracho se le daba, no masticaba, sino que se tragaba la comida. Entonces se la arrancó. Se la atoró. Son cositas que uno las aclara de esa manera. Okay. Porque una vez me tocaron dos muchachos muy jóvenes. ¿En dónde te tocaron? Les decían Uy. les decían areneros, dos cadáveres de dos muchachos. Les decían areneros porque ellos eran los que ayudaban a subir los bloques de arena para las construcciones. Ellos las hacen de arena. Sí. ¿Sí? Y entonces llenaron el camión y subían y descargaban ese camión. Y el camión se accidentó. Uno murió y el otro lo llevaron a la morgue. Cuando me lo llenan, yo sí lo vi que estaba todo de color gris, como color cemento, como lleno de cemento, pero no sabía qué era. Entonces llamé al compañero que estaba ahí, el que se salvó. Me dice, no, íbamos montados encima del camión y cuando el camión se fue a volcar, yo me tiré para este lado y él se tiró para el otro y ahí encima le cayeron los bloques de cemento que se desbarataron y eso se formó una pila de arena y lo enterrado. Una muerte por sofocación. Okay. Ahí el diagnóstico me lo hizo, esa información me hizo el diagnóstico. ¿Sí? Y ya uno va y verifica todas las otras circunstancias y documenta el caso. Pero sí, hay muchos casos en los que se resuelve. Uno como forense es muy valioso para aclarar el diagnóstico de muerte. Es que él tiene demasiadas historias. Pues tiene 5.000 casos. Porque cada día me entero de un caso nuevo. Hey. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, salud. Señores, denle la campanita de Lucho, no se olviden para que le llegue la notificación de cuando llegue el programa. Y recuerda que en diferentes horarios, en diferentes países. Estamos aquí gracias a Don Lotería, tu app de la suerte. Descárgala en Google Apps y App Store, tu app de la suerte. Señores, salud y hasta la próxima. Bye. Y recuerde que si usted lo tiene muerto, visite al doc. Bien, llévatelo, Jorge. Hasta aquí nuestro episodio de Los Chavorrucos. Sigue nuestras redes.